Muy buenos días, feliz de poder compartir una vez más con ustedes, esta vez a través del espacio brindado por el tercer encuentro odontológico online organizado por la Universidad Rómulo Gallegos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Aida María Tavares, soy odontólogo, ortodoncista y especialista en docencia universitaria. Extiendo pues un agradecimiento a las autoridades de la universidad y al comité científico del área de odontología por permitirme una vez más participar en este encuentro virtual. Antes de iniciar la presentación como tal, pues quisiera compartir un poco lo que ha sido tal vez la poca o mucha, en algunos casos, experiencia que he tenido durante el desempeño, sobre todo como odontólogo, pero también como docente universitario. Y si existe, pues tal vez algo que quisiera resaltar o recalcar en importancia, es la continua necesidad de actualizaciones, de realizar cursos que permitan no solamente brindar una información muy novedosa a los estudiantes, sino que también permitan brindar un servicio dentro de la práctica asistencial de la forma más óptima. Es por tanto, pues que en el año 2014 realicé un curso de certificación en bioseguridad. No solamente porque consideraba pues que la bioseguridad era uno de los elementos más críticos, sobre todo cuando se realizan prácticas desde el punto de vista masiva, sobre todo a nivel intrahospitalario o en estas prácticas que se realizaban hace algunos años atrás en los centros asistenciales de naturaleza pública, sino también porque lo que es la comprensión de cada uno de estos procesos me era realmente interesante. Pues sí, quedé gratamente sorprendida, fascinada con la sencillez de un protocolo de bioseguridad que muy bien si se analiza, si se explica de forma o de paso a paso, puede parecer largo, puede parecer tedioso, pero que realmente no es así. Cuando dentro de una clínica, dentro de una práctica odontológica como tal, se realiza el protocolo de bioseguridad de forma estandarizada, el mismo es realmente sencillo, es realmente rápido y es realmente eficiente. No es de extrañarnos cómo en la actualidad, pues la bioseguridad es un tema tendencia. La presencia de la pandemia, la presencia del coronavirus o del nuevo coronavirus, del COVID-19, ha generado inquietud en todos los ámbitos. Es por tanto, pues que muchísimos profesionales han publicado tal vez en sus redes sociales cuáles son los nuevos protocolos que han ido adaptando para tener una práctica pues del todo más segura y poder brindar una atención más segura al paciente, inclusive en presencia de la pandemia. En un principio fuimos considerados uno del personal o del profesional con un alto riesgo de contagio, pues por estar en contacto directo con fluidos en la cavidad oral, los cuales representaban el principal medio de contagio. Sin embargo, pues en una opinión, tal vez desde un punto de vista personal y puede ser inclusive cuestionable, yo creo que no debió ser así. Un contagio, bien sea de coronavirus, bien sea por eh, contacto con un paciente infectado o con un material que se utilizó durante su atención, pues representa dentro de la práctica como tal vez un protocolo irresponsable y no cuidadoso desde todo punto de vista. Considero que el protocolo de bioseguridad que se utiliza ahora en tiempos de coronavirus, antes del coronavirus y probablemente después de que la humanidad logre ubicar aplicar de forma exitosa la vacuna, pues realmente no ha debido variar mucho. El protocolo de bioseguridad dentro de la práctica odontológica ha sido siempre el mismo. A la mañana de hoy vamos a ver tal vez un poco acerca de cuál es el protocolo de bioseguridad que se tiene que aplicar dentro de una clínica odontológica. Vamos a ver pues tal vez cuáles son las sugerencias, cuáles son las alternativas que tenemos a nuestras manos y a nuestra disposición para siempre brindar una atención segura y una atención eficiente al paciente. Tal vez el único protocolo de bioseguridad que evidentemente se ha modificado gracias a la pandemia del COVID-19, o perdón, de la pandemia del COVID-19 es el protocolo de bioseguridad de interacción social.
ir con tapabocas dentro de la vida cotidiana, pues tal vez es lo único que ha sido modificado. Lo rescatable de todo esto es que la bioseguridad ahora ya no está siendo menospreciada y la atención del paciente se está realizando como siempre se ha debido realizar. La bioseguridad afortunadamente dejó de ser un concepto y ahora se ha convertido en un estilo de vida, tanto para la población en general, como para los especialistas, como para los practicantes, como para los que brindan un servicio desde el punto de vista asistencial. Va a pasar para nosotros como personas, como humanidad, pero nosotros como odontólogos debemos ser reflexivos y comprender que no debemos y no debimos nunca poner en riesgo nuestras vidas ni la vida de nuestros pacientes o la salud de nuestros pacientes. Cuando hablo de que la bioseguridad no es nueva, es porque así la literatura lo reporta. De hecho, fue a finales del siglo XIX cuando un profesional conocido como Joseph Lister realizó uno de los aportes claves para uno de los problemas que se venían presentando todavía en lo que era la práctica de cirugía. Y es que aproximadamente del 30 al 50% de los pacientes pues, que eran intervenidos quirúrgicamente tenían un riesgo de fallecer, pero esta vez no era por un practicante o un operador poco capacitado por una complicación quirúrgica, sino más bien por una infección intrahospitalaria. Esto significaba entonces que del 30 al 50% de los pacientes que eran intervenidos de forma muy exitosa morían por una gangrena intrahospitalaria. Joseph Lister entonces incorporó el uso del ácido fénico para la desinfección de todo lo que era el material quirúrgico y para la desinfección también del ambiente quirúrgico. Esto generó una disminución del riesgo de infecciones intrahospitalarias de un 50 a tan solamente un 15%. Actualmente, pues para el siglo XXI todavía existe una preocupación del público en general y también una preocupación de los profesionales de salud acerca pues de todavía la evidente presencia de algunos patógenos emergentes, el Helicobacter pylori, el Escherichia coli, el virus de la inmunosuficiencia adquirida siempre ha sido pues un tema tabú para muchos profesionales dentro de la odontología, inclusive, bueno, ya el anteriormente descrito coronavirus responsable del síndrome respiratorio agudo severo o el SARS, el nuevo coronavirus, la hepatitis C que se puede mantener durante un largo tiempo en algunas superficies e implicar un riesgo de contagio para los pacientes y el micobacterio tuberculosis multidrogoresistente, pues que también implica un riesgo y todavía representa pues tal vez preocupación. Es por tanto que mencionando tal vez estos como algunos, notamos como no solamente es la pandemia, es el COVID-19 lo que está poniendo o lo que pone en riesgo la salud del paciente durante una práctica odontológica y nuestra propia salud durante la atención del mismo. Afortunadamente, los protocolos de bioseguridad han estado y siguen estando muy descritos y perfectamente descritos en la literatura. Allí están, simplemente tenemos que aplicarlo. Y no solamente ahora, sino por el resto de nuestra práctica con la finalidad pues de brindarle al paciente pues esta atención desde todo punto de vista segura. Lo único rescatable de tal vez esta situación y de la práctica odontológica o esta situación dentro de la práctica odontológica es que el odontólogo debe dejar de considerarse un personal de tantísimo riesgo si utiliza los protocolos de bioseguridad. La bioseguridad ha surgido como una tendencia y ahora realmente ha despertado el interés en muchos profesionales en un tema que tal vez para algunos era aburrido, en un tema que tal vez para algunos era realmente menospreciado. Contamos con las herramientas para protegernos a nosotros y contamos con las herramientas para proteger a los pacientes. El conocimiento está allí, simplemente tenemos que buscarlo. Vamos entonces a iniciar con lo que es el protocolo de bioseguridad. Vamos a iniciar con algunas alternativas que se cuentan en el mercado, que se disponen en el mercado para la correcta selección de distintas sustancias químicas para la limpieza, no solo de nuestro instrumental, sino también de nuestro ámbito laboral. Es súper importante definir a lo que es la bioseguridad.
Esto simplemente es una doctrina que va a estar encaminada a lograr actitudes, conductas, y esto es importante. La bioseguridad busca generar una actitud y una conducta con la finalidad de que disminuya el riesgo del trabajador en la salud a adquirir unas infecciones en el medio laboral. Eso significa tan sencillo como que cuando el profesional o el especialista tiene la capacidad de establecer un protocolo de bioseguridad estándar, lo hace prácticamente como por reflejo. Realmente no le representa un sacrificio o un esfuerzo mayor. La bioseguridad, en definición, también implica la protección no solamente al operador, no solamente al paciente, o sea, no es nada más colocarle el equipo, la indumentaria de bioseguridad al paciente y a nosotros mismos, sino también entender que se debe proteger a todo el personal que labora con nosotros, bien sean los higienistas, los asistentes dentales, el recepcionista e inclusive el personal de mantenimiento que se encarga de descartar el material, que se encarga de recoger los residuos y los desechos, está en un riesgo potencial de alguna infección, ¿ok? Entonces, por eso el protocolo de bioseguridad dentro de una clínica odontológica, dentro de una clínica como tal, implica la protección de todo el personal que allí labora. Es por tanto que se deben establecer lo que son las normas de bioseguridad, ellas simplemente van a estar destinadas a, ¿qué? A reducir el riesgo de la transmisión de los microorganismos de fuentes reconocidas o no en un servicio de salud vinculado siempre a los accidentes por exposición de sangre y fluidos corporales. No es lo mismo un accidente laboral cuando el personal se encuentra protegido, disminuye el riesgo de contagio de cualquier elemento a cuando existe un accidente laboral y el paciente, el personal que trabaja en la clínica no se encuentra protegido y no tiene el equipo apropiado para la atención de este paciente. De hecho, desde el punto de vista legal, tiene implicaciones realmente importantes porque el practicante y todos los que se encuentran dentro de la clínica, pues tienen el deber, tienen el derecho también de estar protegidos en su salud. Estas normas también tienen legislaciones nacionales, tienen legislaciones internacionales que los establecen pues también como unas leyes establecidas dentro de un marco constitucional específico. Entonces también esto es importante tomarlo en consideración cuando ocurre un accidente laboral, cómo se aborda el accidente laboral, pero es un tema un poco más largo y que tiene pues a lo mejor otra relevancia en otro momento. ¿Por qué es importante tener bien en claro lo que son las normas de bioseguridad bien establecidas, lo que son las normas de bioseguridad en un ámbito laboral? Si es posible, pues no solamente hacer reuniones en el equipo de trabajo, reforzamientos positivos, buscando mejorar la asistencia clínica, buscando mejorar la cantidad y el flujo de pacientes. También es importante realizar una reunión con la finalidad de establecer el protocolo de bioseguridad que se debe cumplir a cabalidad dentro de una clínica. ¿Por qué? Tan sencillo por lo que habíamos mencionado anteriormente, el riesgo de accidentes de trabajo disminuye tal vez si el personal se encuentra en conocimiento del protocolo de bioseguridad que debe seguir para la atención o para la disminución del riesgo cuando existe el accidente. Es sumamente difícil, por no decir imposible, evitar un accidente en un ámbito laboral. La exposición tal vez a sangre, la exposición tal vez al contacto con saliva, sobre todo en el caso de la odontología, por parte de un paciente, pero no es lo mismo estar preparados para afrontar el accidente, tener el equipo para afrontar el accidente y tener el conocimiento de riesgo de infección que tenemos cuando estamos en contacto directo con alguno de estos dos fluidos en un paciente que tiene una serología positiva de cualquier tipo. Porque realmente no es lo mismo la exposición ocular, tal vez la exposición en piel íntegra, la exposición percutánea, la exposición permucosa son realmente riesgos de exposición diferentes y en muchas ocasiones existen alarmas, existen reacciones exageradas cuando nos encontramos, sobre todo cuando se conoce la serología del paciente.
¿Qué sucede? Existen aproximadamente 50% de accidentes laborales en el año. De esos 50%, 4% de estos eh, profesionales sufren riesgo de muerte, y también existen pues muchísimos accidentes relacionados a enfermedades laborales. 2.5 millones de muertes a nivel mundial ocasionadas por enfermedades laborales. Cada 15 segundos, según cifras del OIT, muere un trabajador por una enfermedad ocupacional. Y por tanto que la bioseguridad y el uso de los métodos seguros para el manejo de agentes potencialmente infecciosos es el único garantía de disminuir el riesgo pues, de que un accidente laboral se vuelva a un accidente o un riesgo de vida. La bioseguridad parte de la comprensión, el empleo y tal vez la concientización de precauciones universales. ¿Cuáles son las precauciones universales? Son 3, son súper sencillas, y si siempre están en nuestra mente, tal vez como cualquier otro conocimiento general dentro de la práctica odontológica, pues realmente es ya un punto a nuestro favor. La primera precaución universal es la universalidad. La universalidad es que cuando se atiende a un paciente se debe asumir que la persona está infectada, que todos sus fluidos y que todos los objetos que se utilizan en su atención son potencialmente infectantes, siendo imposible siempre en todo caso determinar si una persona a simple vista padece o no de algún tipo de enfermedad. Las medidas entonces siempre deben involucrar a todos los pacientes dentro del servicio, conociendo o no su serología, porque la ley también establece pues que no se puede indicar tal vez una serología al paciente, o no se le puede exigir algún tipo de serología específica al paciente. Eso es una situación desde el punto de vista legal bien complicada. Entonces todo el personal debe seguir los estándares rutinariamente determinados o específicos para prevenir la exposición de la piel, la exposición de las membranas y la mucosa de todas las situaciones que puedan dar origen a un accidente, estando previsto o no el contacto, bien sea con saliva, estando previsto no el contacto, bien sea con sangre o cualquier otro fluido corporal que el paciente genere. Estas precauciones universales deben ser aplicadas, muy bien lo mencionábamos anteriormente, la importancia de resaltar esto, que deben ser aplicados tanto al operador como al personal que labora dentro de la clínica odontológica. La segunda precaución universal es el uso de las barreras. El uso de las barreras es el medio más eficaz para disminuir, para evitar el contacto con los fluidos materiales potencialmente infectados. Realmente comprende el concepto de evitar la exposición directa con la sangre, con fluidos contaminantes, mediante el uso adecuado y específico de materiales que se interpongan o que sirvan de barrera para esto. Si bien es cierto que usar una barrera no evita un accidente, o en muchos casos puede que no evite del todo la exposición a ciertos fluidos, puede en todo caso también disminuir la consecuencia o las consecuencias de dicho accidente. La última precaución universal, que probablemente ha sido la más menospreciada, es la correcta eliminación de los desechos. Bien se ha establecido en legislaciones nacionales e internacionales que para la eliminación de los desechos se deben implementar dispositivos y procedimientos adecuados para eliminar los residuos biológicos y no biológicos sin riesgo. Es decir, y ya más adelante lo vamos a ver, que existen determinaciones o consideraciones individuales para el tipo de desecho y cómo los mismos deben ser descartados, con la finalidad de disminuir, en este caso, pues el riesgo del personal de mantenimiento que se encarga de eliminar estos desechos, quienes pues también están potencialmente expuestos a algún tipo de infección cuando se trabaja con un paciente que puede potencialmente estar infectado con alguno de los patógenos ya anteriormente mencionados. Vamos a iniciar entonces tal vez analizando un poco lo que es uno de los
principales protocolos de bioseguridad que se han establecido, que se debe establecer todo profesional dentro de su práctica. Tal vez ha sido el más top en la actualidad con el tema del COVID-19, ya que, bueno, existen pues numerosas casas comerciales inclusive que han tomado en aprovechamiento esta situación de querernos proteger más de la exposición, de querernos proteger más de un contagio a nosotros y a nuestra familia. Y estoy hablando pues del equipo de protección personal, mejor conocida como el EPP. El equipo de protección personal se ha conceptualizado o se ha concebido más bien como toda la indumentaria con la cual el trabajador debe ejercer sus funciones para prevenir de manera crítica lo que es la exposición percutánea, la exposición permucosa de la sangre, de los fluidos y de todos estos elementos potencialmente peligrosos, generando pues prácticas más seguras y mecánicas apropiadas. Cada tipo de actividad que se realice dentro de una clínica odontológica pues va a requerir un equipo o un EPP o un equipo de protección personal específico. Evidentemente, el recepcionista que se encuentra atendiendo al paciente no va a tener el mismo o no va a requerir el mismo equipo de protección personal que el odontólogo que tiene el contacto directo con el paciente, o que tal vez el personal que se encarga de descartar la limpieza, o el higienista, pues que también tiene un contacto directo no solamente con el paciente, sino con todo el instrumental y todos los elementos que se descartan durante la atención del mismo. Vamos a analizar un poco esto. Realmente es sencilla su comprensión, pero también es importante tenerla bien, bien claro. Lo primero que debemos saber es que el equipo de protección personal que se utiliza durante la atención de un paciente debe ser de uso exclusivo para esta práctica. No debe utilizarse en ninguna otra de las áreas, inclusive dentro de la misma clínica. Significa entonces que la indumentaria que se utiliza para estar como tal en el proceso de atención del paciente no es la misma que se debe utilizar para ir al baño, para ir a recepción, para ir a comer, son completamente diferentes. No puedes utilizarla o no se debe utilizar en los diferentes áreas o en los diferentes espacios laborales. Cuando se atiende al paciente, cuando se encuentra en la práctica como tal, tanto el odontólogo como el higienista debe contar con un gorro que le cubra la totalidad del cabello, debe contar con un equipo ocular que le proteja pues la zona de los ojos, unas mascarillas preferiblemente de múltiples capas. También se recomienda el uso de caretas que permitan la disminución total de cualquier exposición de fluidos, sobre todo en las zonas o las áreas que dejan expuesta el simple uso de lentes sencillos. Entonces es más recomendable el uso de caretas, sobre todo para el operador. Se debe utilizar un equipo o una indumentaria, un mono quirúrgico, que puede o no ser descartable, un mono que sea utilizado única y exclusivamente para la atención de un paciente. En algunas prácticas este mono debe intercambiarse con los pacientes, sobre todo cuando existe pues mucho riesgo de generar aerosoles durante la atención del paciente, y realmente se recomienda que sea así en todos los casos, bien sea el mono o el equipo que se utilice puede o no ser descartable, pero si es reusable, pues entonces se recomienda que el mismo sea previamente desinfectado antes de llevarlo a la zona de lavado como tal. Otro elemento importante es el uso, evidentemente, de los guantes y el uso de zapatos que preferiblemente deben ser de goma, y si no tienen zapatos de goma cerrados completamente, de superficies lisas y sin ningún tipo de ranuras y porosidades, pues entonces se recomienda el uso de cubrebotas descartables. Pues estos son elementos que van a permitir dar seguridad al profesional durante la atención del paciente. Cuando se establecen, pues, evidentemente, estos protocolos, el odontólogo y como tal todo el personal que labora en la clínica disminuye el riesgo porque promueve la prevención.
Por lo tanto, no solamente va a ser necesario utilizar ciertos elementos, ciertos monos muy lindos, ciertas caretas, no, simplemente se debe también tener en cuenta, en consideración, la razón por la cual se están utilizando, capacitar a todo el personal respecto a esto, tener un orden, un protocolo bien establecido de lo que es el uso de la indumentaria y de la bioseguridad. Y bueno, esto es lo que va a permitir que el riesgo y la exposición a cualquier agente infeccioso evidentemente sea mucho menor. Obviamente, cuando se analizan el trabajo en otro tipo de ámbitos, tal vez en laboratorios, tal vez en ambientes clínicos, quirúrgicos, la indumentaria o el equipo de protección personal puede ser completamente diferente, sobre todo en laboratorios de diferentes niveles donde se trabajan de forma directa con patógenos conocidos y reconocidos. Okay, entonces acá vamos con una parte súper interesante que inclusive ha sido propaganda del tema de la pandemia COVID-19 y es la importancia del lavado de las manos. Realmente ha sido establecido así en múltiples literaturas de hace pues tal vez muchos años atrás y han establecido pues que el lavado de las manos es el método más simple y efectivo para detener la desinfección o la diseminación de algunas infecciones. Para el lavado de las manos, se recomienda que siempre se retiren los anillos, las pulseras. Los profesionales de la odontología y los profesionales médicos se recomienda también que las uñas estén cortas y sin esmalte. Al momento de lavarnos las manos, antes de atender al paciente, las mangas de la ropa o de los uniformes deben ser cortas. Las manos deben lavarse con jabón común o con solución alcohólica dependiendo de la disponibilidad del el suministro del agua. ¿Cuáles son los momentos durante la atención del paciente en los cuales debemos lavarnos las manos? Al entrar y salir del consultorio como tal. Al entrar en contacto con un material contaminado, asumiendo siempre esta ley de universalidad, que al tener contacto con saliva, así el paciente manifieste gozar de óptima salud, eso es un material contaminado, ¿ok? Hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, al entrar en contacto con material contaminado con o sin el uso de guantes, nos debemos lavar las manos antes de preparar el instrumental y después de preparar el instrumental. Cuando nos trasladamos de un ambiente dentro del consultorio o dentro de la clínica, de un consultorio o de un espacio a otro, es decir, antes de ir al baño, antes de ir a comer, pues en todas estas ocasiones, antes de efectuar la actividad, nos debemos lavar las manos y después de realizarla también. Después de quitarnos los guantes, cada vez que nos retiremos los guantes para atender un paciente o para atender el otro, es necesario pues también lavarnos las manos. Y bueno, ya lo hemos mencionado un poco que al momento de pasar de un área al otro. Dos técnicas fundamentales para el lavado de las manos. El primero es con jabón. Puede ser con jabón líquido o también puede ser con jabón en pasta. La técnica de lavarnos las manos durante la práctica clínica está bien también descrita en los protocolos de bioseguridad de las diferentes literaturas, estableciendo pues que lo primero que se debe utilizar, dependiendo si se usa el jabón en barra o si se usa el jabón líquido, si se usa el jabón el líquido, primero nos mojamos las manos y si se usa el jabón en barra, se toma el jabón con la mano seca y luego se moja la barra en el chorro de agua. Lo primero que se debe hacer es distribuir el jabón en toda la superficie en la palma de las manos, lavar entre los dedos por el dorso de la mano, lavar entre los dedos en la palma de las manos, frotar la zona de la zona de las uñas, en eso realizarlo con ambas manos en movimientos simultáneos. También se debe procurar lavar correctamente el dedo pulgar
y luego eliminar el exceso de jabón en una corriente de agua continua. Se debe hacer un lavado, se debe friccionar las manos por al menos 15 segundos fuera del chorro de agua corriente y después es que se va a hacer el enjuague continuo. Se debe cerrar el grifo del agua, preferiblemente con una toalla de papel descartable, como para evitar entrar otra vez en contacto con esta superficie que puede tener algún nivel de contaminación. Todo esto antes de ponernos nuevamente los guantes. Se debe evitar igualmente el uso de agua muy caliente o el agua muy templada, porque este tipo de aguas pueden incrementar el riesgo de dermatitis. Cuando se realiza que tenemos tal vez poco suministro de aguas continuas o que no hay o que se encuentra pues en una zona donde no se dispone de ningún tipo de agua, bueno, también se pueden generar la técnica de higiene de las manos con una solución alcohólica. La técnica consiste en la aplicación de una dosis de solución alcohólica de alcohol etílico, alcohol isopropílico, el 60 o el 70%, y generalmente se utiliza pues la misma técnica descrita anteriormente. Se distribuye de forma homogénea por todas las manos, se frota bien la piel hasta que las manos queden secas. Cuando el alcohol se evapora por completo, se absorbe por completo, pues realmente es la única manera de garantizar que la asepsia fue de forma eficiente. Esto pues se utiliza generalmente donde no hay fuentes o suministros de agua reconocidos y también representan una forma de higiene, una forma de asepsia pues bastante adecuadas o bastante apropiadas para la atención de los pacientes. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que se tienen que tomar en consideración cuando se lavan las manos o cuando se dispone o se organiza tal vez el material para lavarse las manos? Pues uno, preferiblemente se utiliza jabón líquido. Ya pues más adelante vamos a analizar un poco cómo se debe dispensar el mismo. Pero si se utiliza jabón en barra, lo más recomendable es que no se coloque la barra allí durante el tiempo que dure o durante un tiempo definido, sino que la barra se corte en trozos y estos trozos se utilice un trozo por jornada. Si no es posible utilizar un trozo por paciente. Si el jabón se coloca en dispensadores, que realmente es lo más recomendable, los dispensadores deben ser recomendables de forma o preferiblemente descartables. No se recomienda el uso prolongado de dispensadores. De hecho, han establecido diferentes artículos científicos el riesgo de infecciones por contaminación de jabón. Entonces, se recomienda que los dispensadores sean descartables, o que si el envase no es del todo descartable, no se debe conservar durante muchísimo tiempo y el mismo debe ser vaciado por jornada, lavado, enjuagado, y eso se tiene que hacer una vez finalizada la jornada y una vez al iniciar la nueva jornada. Es decir, se finalizó, se descartó el resto de jabón que quedó pues en el dispensador, se enjuagó, se lavó, se secó, y al iniciar la jornada del día siguiente, pues se hace el mismo procedimiento, pero en este caso se llena con jabón nuevo. Realmente esta práctica es difícil de controlar y es la recomendada por todas las literaturas enfocadas en los temas de bioseguridad por esta documentación registrada de pandemias por contaminación de jabones en envases que son llenados, que no son descartados, sino que se llenan continuamente. Inclusive se han reportado estudios donde el jabón es de naturaleza o tiene naturaleza antimicrobiana y también reportan ciertos niveles de contaminación. Algunos jabones pues tienen tal vez sustancias conservantes que tienen una fijación antiséptica, pero bueno, realmente esto no genera ningún beneficio cuando hablamos de la conservación del jabón en estos recipientes que deben, a juro, deben ser descartados después de la jornada. Otro elemento a considerar durante el lavado de las manos es el lavamanos. Deben ser amplios, deben ser de superficies lisas, no porosas, preferiblemente de acero inoxidable. El material pues debe ser de un acabado noble o de un material noble para evitar oxidaciones, evitar pues cualquier corrosión que pueda comprometer o generar la adhesión o la retención
eliminación de algunos microorganismos que pueden generar contaminaciones a futuros. Inclusive se ha establecido que la temperatura del agua al momento del lavado de las manos es importante y pues ya lo mencionábamos un poco anteriormente. El agua no puede ser caliente en ningún momento, no debe ser tan templada por todo este riesgo que implica el desarrollo tal vez de una dermatitis cuando nos estamos lavando las manos tan constantemente, sobre todo en estas consultas que son tan amplias, que era un elemento bastante frecuente en las prácticas desde el punto de vista públicos. ¿Cuáles son las formas de secarnos las manos? Bueno, deben ser siempre con toallas descartables. Estas toallas descartables deben contenerse o disponerse en estos dispensadores adecuados que permitan la extracción y el corte sin necesidad de manipular el dispensador como tal y sin contaminar o sin tocar las otras toallas que van a quedar allí. Tomando pues todo esto en consideración y haciendo de esto una práctica cotidiana, pues vamos a tener un lavado de las manos y un control de infección por el lavado de las manos de forma bastante eficiente. Una vez que ya empezamos la práctica de la atención del paciente y que inclusive se ha finalizado, pues entonces empieza toda esta parte del protocolo de bioseguridad para la limpieza del material. Esto es una fase que es bien inicial dentro del proceso de esterilización y desinfección del material, que no debe ser menospreciada, que yo creo que realmente para mí es una de las más importantes y de las que tenemos pues que hacer mucho más énfasis cuando trabajamos con los pacientes. La limpieza debe ser realizada porque sí, en todo material de uso odontológico antes del proceso de desinfección o del proceso de esterilización. Ya vamos a ver la importancia de esto y la importancia no solo de hacerla, sino de hacerla adecuadamente y con los materiales o con los químicos igualmente adecuados. ¿Cuáles son los principios generales de la bioseguridad? De la limpieza? Es importantísimo siempre tener en claro que un instrumental que esté sucio genera o esta suciedad actúa protegiendo a los microorganismos de qué? Del contacto con los agentes desinfectantes letales que nosotros vamos a utilizar durante su limpieza, inclusive de agentes esterilizantes que tienden a reaccionar e inactivar los agentes de limpieza. Entonces, la limpieza química lo que genera es la disminución de la carga microbiana, disminuyendo pues toda esta gran cantidad de organismos asociados que van a venir asociados a esta suciedad que puede ser visible de forma óptica. La práctica correcta, ¿ok?, de limpieza disminuye de forma importante esta carga microbiana y genera que el instrumental se pueda manipular tal vez de una forma un poco más segura hasta este punto donde teníamos un material con una carga microbiana bien alta y bastante elevada. Cuando se hace la limpieza, bien sea de la superficie, y eso también es importante tomarlo en consideración porque se tiene que hacer tanto en el instrumental como en las superficies de todo el consultorio, de todo el ámbito laboral, siempre se tiene que tomar en consideración el uso y las recomendaciones del fabricante. Cuando se toma limpiezas de superficie, bueno, bien sea el material en el cual sean estas superficies, la unidad odontológica, las lámparas, todo, se tiene que siempre respetar el uso de ciertos químicos para el material con el cual estos estén confeccionados y también la necesidad o la capacidad que tenemos de desarmar por completo algunos instrumentales o algunos equipos que se utilizan durante la práctica odontológica. Realmente se recomienda que la mayoría de los equipos o de que los instrumentos desde el punto de vista odontológico sean desarmables por completo, sobre todo para facilitar el acceso a la limpieza de zonas altamente retentivas. Si tomamos en consideración que un material que no esté limpio correctamente, pues no va a estar esterilizado pues tampoco de forma correcta. Un elemento importante que pues, parece increíble y realmente es bien fácil de analizar es el tipo de agua con el que se realiza la limpieza.
del instrumental. La mayoría de las aguas comunes, de las aguas corrientes que se utilizan o que utilizamos comúnmente en los consultorios, tienen disueltos grandes cantidades de calcio, cloro, magnesio y fosfato. Este tipo de aguas se denominan aguas duras. ¿Qué sucede? ¿Por qué podría generar estas concentraciones o estos minerales alteraciones en nuestra capacidad de desinfección o no? Bueno, porque cuando se elevan a altas temperaturas o cuando el agua simplemente hierve dentro del esterilizador o dentro del autoclave, estos minerales van a depositarse en el recipiente del esterilizador, del lavador, cuando se utilizan tal vez ultrasonidos y se forma una capa de piedra o también se denomina piedra tipo caliza, los cuales generan que la transmisión, él no es buen conductor del calor y alteran el proceso de esterilización. Esto significa pues que se requieren altas temperaturas o temperaturas más altas para lograr la temperatura óptima de esterilización y también pueden generar que los equipos, los filtros se tapen, se dañen y que afecte como tal a el proceso de esterilización. ¿Cómo podemos determinar si el agua es dura o no? Bueno, la forma más fácil de determinar si estamos en presencia de un agua dura o un agua blanda, el agua blanda pues es el agua destilada, que bueno, es bien sabido, es la recomendada para el uso tanto de los lavadores como ultrasonidos, como para el uso del autoclave. Podemos determinarla pues con el análisis del pH del agua. Si no sabemos exactamente cuál es la calidad del agua con la que estamos trabajando, si queremos tener una mejor calidad, sobre todo en la fase inicial de la limpieza, pues se puede analizar el pH del agua. El agua, mientras más cercana esté a la neutralidad, pues es un agua más blanda y más óptima, tanto para el proceso de limpieza como para el proceso de lavado ultrasónico y también para el proceso de esterilización. Cuando se selecciona el agente limpiador, ojo, estamos todavía en la fase donde el instrumental se le está eliminando toda esta suciedad que tiene. El limpiador se debe seleccionar con la consideración siempre en mente de que esto es un compuesto que va a tener la capacidad de disminuir la tensión superficial. Un agente de limpieza puede ser un agente quelante o un agente secuestrante. El agente quelante, como los trisfosfatos, los boratos, como el bórax, tienden a ayudar a la eliminación de la dureza del agua. Cuando se elimina la dureza del agua, pues entonces disminuimos este riesgo de formación de esta caliza, tanto en los equipos de esterilización como en las superficies de nuestros propios instrumentales, que no se enjuaguen bien, que tengan un agua con muchísima dureza. Desde el punto de vista ortodóntico, tenemos muchísimas pinzas, muchísimos cortadores y el agua con una alta dureza, pues entonces se puede depositar o estos restos de minerales se pueden depositar en las ranuras. No todos los cortadores se desarman por completo, que realmente es lo ideal cuando van a entrar al proceso de esterilización. Entonces, estas ranuras que retienen pues estos minerales van a promover que no se esterilicen correctamente y no solamente eso, sino que también favorecen a que el instrumental se oxide y se deteriore con mayor facilidad. Si tomamos en consideración esto y sabemos que estamos en presencia dentro de nuestros consultorios de un agua de alta dureza, pues entonces podemos adicionar algún agente quelante como el bórax para limpiar o adicionarlo al detergente que se esté utilizando, que se use con mayor frecuencia, con la finalidad de disminuir la dureza del agua. Y al lograr pues disminuir la dureza del agua, pues disminuimos todos estos elementos adversos que bien mencioné anteriormente. Si por otro lado no tenemos tantos
problemas con la dureza del agua o inclusive tenemos un agua blanda de una gran neutralidad o muy cerca a la neutralidad, cuando se valora el pH de la misma, pues entonces se puede utilizar en vez de un agente limpiador quelante, pues un agente limpiador secuestrante. El agente limpiador secuestrante se le puede adicionar al detergente, al jabón común que utilicemos como tal para la limpieza, y lo que va a generar es que él le tiene capacidades de promover una capacidad dispersiva, y esta capacidad dispersiva favorece la emulsión, es decir, genera toda esta espuma que puede también ayudar a dispersar la suciedad. ¿Cuáles son las consideraciones que se pueden tomar en cuenta al momento de elegir un detergente o un limpiador para esta fase de limpieza, que bien les digo que es menospreciada y tal vez la hacemos así rapidito? Un limpiador común, no tomamos en cuenta la dureza del agua, no tomamos en cuenta el tipo de resto o materia orgánica con la que estamos trabajando, y bueno, ponemos en deterioro y ponemos en riesgo la verdadera esterilización del equipo que estamos realizando. Entonces, ¿qué consideración? Bueno, lo primero es esto. Se debe seguir las recomendaciones del fabricante para el tipo de suciedad contra la cual el detergente es efectivo. ¿Okay? Todos estos detergentes que se pueden obtener en el mercado, que bueno, tienen ciertas marcas comerciales bien establecidas, te determinan si son agentes quelantes o son agentes secuestrantes, si generan pues mayor emulsión o mayor dispersión de la suciedad. Otro de los elementos pues, que también se tienen que tomar en consideración es la recomendación que da el fabricante, pero esta vez del equipo. Menciona pues que un equipo que preferiblemente se debe lavar con un detergente de este tipo, con un detergente del otro tipo, para evitar pues mayor riesgo o no de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material con el cual el mismo sea fabricado. Cuando se utiliza un limpiador ultrasónico, pues en este caso sí, la mayoría de las marcas comerciales son bien específicas, inclusive determinando de forma bien clara cuál es el limpiador que se tiene que utilizar para esa marca de limpiador ultrasónico. En este caso, bueno, también se recomienda que se sigan a plenitud o a cabalidad las indicaciones del fabricante, porque bueno, evidentemente es lo que va a garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento del equipo. Pues estos equipos son delicados, pues tienen ranuras, se pueden retener si no utilizas el detergente adecuado, y si no se controla la dureza del agua también de forma adecuada. Siempre teniendo en cuenta o en consideración el grado, la dureza del agua, pues vamos a poder elegir de forma, yo creo, bastante apropiada el limpiador que se va o no a utilizar conjuntamente con el detergente que comúnmente se venía utilizando. Una vez que ya el instrumental esté limpio, que hayamos disminuido esta biocarga, que esté pues mucho más fácil de manipular, antes de cualquier otro proceso, bien sea de un proceso de desinfección de alto, mediano o bajo nivel, el instrumental debe lubricarse. La lubricación es una solución utilizada para la protección del instrumental. No debe ser aceitoso, pegajoso, tóxico, y es muy importante que el lubricante sea completamente soluble en agua. Vamos entonces a analizar un poco cuál debe ser el protocolo de la limpieza, ¿ok? Lo primero que se debe hacer es la correcta clasificación del instrumental o del material que va a ser utilizado, clasificándolo en material metálico, de acero inoxidable, el polietileno, goma, plástico, vidrio. Lo segundo que se tiene que hacer o que se realiza es el prelavado. Esta fase es conocida como un proceso o un método físico que va a estar en todo caso siempre destinado a disminuir esta biocarga, este número de microorganismos, dejándolo un poco más seguro para las fases de lo que es la manipulación. El prelavado no es un lavado como tal, ¿ok? El prelavado es simplemente ya seleccionamos cuál es el limpiador. El prelavado se recomienda principalmente que se realice con un agente enzimático, porque ellos tienen la capacidad de disolución de la materia orgánica de forma bastante rápida. Entonces, se mantienen en estas bandejas donde se pueden ir colocando los instrumentos o los materiales que se vayan a lavar,
y que estén sumergidos correctamente. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que esta materia orgánica se vaya disolviendo, ¿ok? Los detergentes enzimáticos se recomiendan que tengan una concentración de 0,8%, siempre tomando en cuenta las consideraciones y las especificaciones que nos da el fabricante. Se recomienda que se utilice un agua en una temperatura aproximada de 45 grados centígrados y que el instrumental que se vaya a dejar en remojo, se deje en remojo por aproximadamente 1 minuto. Si hay mucha presencia de materia orgánica y se considera necesario pues dejar el instrumental o el material, pues se puede dejar por tal vez 5 minutos. No tanto tiempo porque muchas veces el uso de detergentes enzimáticos, sobre todo en materiales metálicos, de aceros, tal vez que tengan también algún tipo de superficie cromada, que hayan perdido su integridad, que estén porosos, pueden tener algún riesgo de erosiones o corrosión. Entonces, bueno, se vierte este detergente enzimático y ya se viene a lo que es en la fase como tal del lavado. El lavado manual ya se utiliza pues probablemente la misma solución o algún limpiador específico según las consideraciones mencionadas anteriormente. Y se realiza con un cepillo, preferiblemente de cerdas suaves. En este caso no te pueden utilizar ningún tipo de cerdas metálicas, de cerdas abrasivas y que puedan penetrar en todos los canales o en todas las ranuras de los materiales que se están lavando. Estos materiales, bueno, ya mencionamos que preferiblemente algunos instrumentales deben entrar completamente desarmados a esta fase de lavado. La temperatura ideal para esto es aproximadamente de un 40 a un 50 grados centígrados y se van a limpiar de forma fuerte mecánicamente todas las superficies de los dispositivos. El cepillado siempre, y esto es importante tomarlo en cuenta y tenerlo bien en claro, que siempre el cepillado se tiene que hacer debajo del chorro del agua, con el agua abierta, con el agua corriente, porque si se realiza de otra manera, es decir, fuera del chorro del agua, lo que vamos a lograr es que se generen una cantidad de aerosoles que pueden representar un riesgo o que pueden contaminar superficies adyacentes que muchas veces no se toman en consideración. Una vez que se realiza pues esta eliminación de lo que se llama la suciedad gruesa del instrumento con el lavado mecánico fuerte en toda la superficie, pues entonces, y si así se dispone dentro del consultorio odontológico, pues se puede generar la limpieza de lugares de un difícil acceso a través del ultrasónico o del lavador ultrasónico, el limpiador ultrasónico. Si no se cuenta con este limpiador, que es el que permite el acceso a zonas más difíciles de ciertos instrumentales, difíciles de desarmar o que no se pueden desarmar o que tienen pues muchas ranuras, pues entonces lo ideal es contar con un cepillo de diferentes o cepillitos de diferentes grosores con la finalidad de que los mismos tengan pues muchísimo más acceso a estas zonas de difícil limpieza. Nunca frotar, jamás frotar o usar limpiadores convencionales domésticos, abrasivos, lanas de acero, esponjas de metal, lijas, cepillos de alambre, ya que todo este tipo de limpiadores evidentemente, pues lo que van a generar es que rayen los metales y que aumente el riesgo de porosidades, de corrosión de los mismos de uso o de tiempo más pues a largo tiempo. Una vez pues ya que se logra por completo o que se ha culminado realmente por completo todo lo que es el lavado mecánico, pues entonces se va a proceder al enjuague. El enjuague tiene que ser pues también por un chorro de agua corriente. En este caso el enjuague, el agua que se utilice durante el enjuague pues debe remover todos los restos de material de limpieza o de limpiador que se ha utilizado y toda esta agua utilizada en el enjuague también en el enjuague pues tiene que ser por completo descartable.
Una vez que ya se realiza el enjuague por completo con agua, en muchas oportunidades y muchos autores también recomiendan hacer un segundo enjuague. En este caso, el enjuague va a ser con alcohol o el alcohol al 96 grados en un bien alto de lo que sería pureza, y el enjuague con alcohol se justifica sobre todo en los casos que se requiere que el equipo o que el material o que el instrumental se seque rápido, porque él se evapora rápidamente y permite que se seque mucho más rápido y que la fase del secado del instrumental pues sea menos complicada. Una vez que ya se realizó el enjuague con el alcohol, pues se viene a realizar el secado de los instrumentales. Para esto se van a utilizar paños de celulosa, estos paños de celulosa que no desprendan fibras, que no desprendan pues ningún elemento que pueda alterar la fase de esterilización o que pueda interferir con la fase de desinfección posteriormente. Se puede utilizar o también se puede hacer un lavado o un secado manual a través de chorros de aire comprimido que se pueden utilizar tranquilamente en el consultorio odontológico con la jeringa triple, ¿ok? Es importante pues que estas lanas, estas fibras de celulosa no deje pues ningún residuo en el instrumental. Ya pues finalmente el instrumental lavado, seco, pues se lubrica. Ya habíamos mencionado un poco acerca de lo que es la selección del lubricante para los instrumentales. Es muy importante la lubricación porque esto es lo que le va a aumentar o lo que le va a alargar el tiempo de vida del equipo o del instrumental. Estos lubricantes, debe ser esta solución soluble principalmente en agua y debe ser específicamente utilizada, confeccionada para lo que es la fase de esterilización. Si es en aceite, si no es compatible con agua, pues entonces no va a ser ningún proceso de esterilización efectivo en estos instrumentales o en estos equipos a los cuales se les haya aplicado este lubricante. Por lo tanto, los microorganismos no serían del todo destruidos. El aceite lubricante es muy útil, sobre todo tal vez en los casos de nosotros los ortodoncistas, porque hay unos que son resistentes al óxido, que previenen lo que es la oxidación y que son muy útiles aplicarlos en lo que es las superficies de los cortadores, de todas estas superficies cortantes, porque disminuyen el riesgo de la hidrólisis, por lo tanto disminuye que los mismos pierdan el filo o la punta de esto. Muchas veces se puede experimentar que el instrumental se va deteriorando cuando se realizan procesos de esterilizaciones muy continuos, pero esto realmente es porque no se le da el cuidado apropiado. Con este cuidado apropiado, con el uso siempre de lubricantes, inclusive en las puntas, garantizamos que los cortadores tengan un mayor tiempo de vida útil dentro del consultorio odontológico y dentro de la práctica. Ya pues tenemos nuestro instrumental limpiecito, ya le eliminamos pues toda esta suciedad gruesa, invisible y no visible. Ahora vamos a un proceso de validación. Cuando hablamos de que todo lo que es el protocolo de bioseguridad es bien estandarizado con la finalidad de hacerlo lo más rápido y lo más eficientemente posible, pues también con la finalidad de hacerlo de forma pues más óptima y realmente adecuada. Siempre o por lo general lo debe realizar la misma persona y la persona tiene que estar capacitada, sobre todo en esta fase que es lo que se conoce como la validación de la limpieza. Este es un punto realmente subjetivo porque es imposible determinar a simple vista, obviamente, la carga de microorganismos o la biocarga que puede tener todavía o no un material. Tú no lo puedes determinar a simple vista. La única forma de garantizar que la limpieza se valide en este punto, pues entonces sería con un protocolo bien estricto, ¿verdad? En este protocolo se debe verificar el cumplimiento de las guías de los procedimientos, se debe determinar también una inspección visual y la garantía de lo que es los sistemas de irrigación de agua. ¿Cómo vamos también a saber que realizamos el proceso de forma adecuada? Bueno, en este caso tenemos que ser bien claros con el tipo de detergente que se utilizó durante la fase de la limpieza, la disolución, el tiempo de inmersión en este prelavado, si fue de 1 minuto, si fue de 5 minutos, el tiempo de enjuague, si se utilizó o no se utilizó enjuague con alcohol.
y cuál fue el método de lubricación, el método de secado. Si esto siempre se realiza de la misma manera, siempre se realiza pues si se usó el cepillo grueso en todos los casos, si se metió en un ultrasonido, si esto lo realiza una sola persona, si lo realiza siempre de la misma forma, pues tienen un menor riesgo de error. Y si evidentemente utilizan los mismos detergentes y los mismos limpiadores, pues también vamos a tener una validación mucho más eficiente de todo lo que es el protocolo de limpieza, sobre todo considerando que en esta fase como tal es sumamente subjetivo y realmente poco verificable desde un punto de vista objetivo. Ok, entonces hablando de ya teniendo el instrumental limpio, ya él va a estar apto para someterse a lo que es el proceso de esterilización como tal. Todos los instrumentos que se utilizan durante un procedimiento específico dentro de la práctica odontológica requieren ser desinfectados o esterilizados. Es súper conveniente, ¿ok? Identificar los diferentes tipos de instrumentos con los que se cuenta para que según su uso se pueda establecer de forma apropiada el manejo de los diferentes grupos. Esto significa pues que debemos saber con qué se va a limpiar o a desinfectar superficies, unidades, lámparas, instrumentales o cualquier otro equipo para no solamente hacerlo de la forma adecuada, sino también optimizar recursos, porque no se puede, no es necesario tal vez utilizar un limpiador tal vez de un alto costo en una superficie, se puede utilizar otro tipo y va a permitir también tener un ambiente en salud y libre de los microorganismos que así se requieren. Siempre ha existido, pues, o tal vez en muchas oportunidades ha existido la duda real acerca de cuál instrumental requiere en la práctica odontológica la esterilización o la desinfección. Tal vez inclusive para nosotros como ortodoncistas, en algunas oportunidades ha existido la duda, bueno, este cortador lo utilicé o no se utilizó con el paciente, ¿se va a esterilización o va a desinfección? Él no tuvo contacto con saliva, con fluidos, va a esterilización, va a desinfección. Y tal vez ocurre pues tal con alguna otra práctica o alguna otra especialidad. Desde el punto de vista médico, fue en el año de 1968 cuando Spalding estableció realmente el primer criterio para la desinfección. Esto lo hizo con el objetivo de hacer mucho más fácil la comprensión y la clasificación de lo que es el material y el instrumental que requería, a juro, ir a procesos de esterilización o de desinfecciones de alta nivel. Él lo clasificó de la siguiente manera. En materiales críticos. Los materiales críticos iban a ser todos aquellos que iban a entrar en contacto con, ¿qué? Con las cavidades, con tejidos estériles, incluyendo el sistema vascular. Estos equipos representan un alto riesgo de infección si están contaminados con cualquier microorganismo. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre deben ser esterilizados. Es decir, Elding Spalding se enfocó en dar esta clasificación considerando el riesgo de infección que existe en el empleo de estos artículos, ¿ok? Entonces, entendiendo pues que estos artículos críticos que tienen un alto riesgo de infección, ni pensarlo, ellos siempre, siempre tendrían que ir esterilizados. Por su parte, los artículos semicríticos son aquellos que iban a entrar en contacto con mucosa, que iban a entrar en contacto con el tracto respiratorio, tracto genital, tracto urinario y con piel que no se encuentre intacta, ¿okay? En caso de quemaduras o en caso de exposición de piel. Aunque las mucosas por lo general, las mucosas de la cavidad bucal o las mucosas pues de otras cavidades, generalmente tienen resistencia a ciertas infecciones, se recomienda que estos equipos considerados de naturaleza semicríticas también deban ser esterilizados o por lo menos que se realice una desinfección de alto nivel, ¿ok? En el caso de los instrumentos, materiales, equipos considerados no críticos son aquellos que solamente van a entrar en contacto con piel intacta.
es decir, en este caso con piel sana, que realmente actúa de forma pues ya especificada en múltiples literaturas, que actúa como manera de una barrera realmente efectiva para evitar el ingreso de la mayoría de los microorganismos, y por lo tanto el nivel de desinfección que requiere es un nivel de desinfección medio o bajo. Desde el punto de vista odontológico, es la artículos científicos, sobre todo de la Academia Dental, de la Asociación Dental Americana, son los que se han enfocado en determinar la clasificación del instrumental desde el punto de vista odontológico, que debe ser esterilizado y cuando no, y cuando se clasifican en un material o instrumental de naturaleza crítica o semicrítica. Muchísimos artículos científicos se han siempre enfocado en preocuparse sobre la publicidad incrementada acerca del potencial de transmisión de agentes infecciosos en la práctica odontológica. Es por lo tanto que se ha focalizado siempre la atención en los profesionales de salud, y lo hemos visto con esta pandemia del COVID-19, donde se focalizó la atención tal vez exponiéndonos o mencionando que éramos los profesionales con mayor nivel de exposición y mayor nivel de riesgo, y sin embargo pues ahora las cifras mencionan que los protocolos de bioseguridad realmente son eficientes y nos protegen de forma bastante óptima, como esta disciplina tal vez que genera pues un gran riesgo de transmisión de múltiples enfermedades. De acuerdo a esto, pues esta Asociación Dental Americana decidió establecer pues el protocolo de acuerdo al cual los instrumentales y los materiales utilizados por los odontólogos debían ser clasificados. Ok. Todo el instrumental que tenga la capacidad de penetrar algún tejido, penetrar algún hueso, algún elemento de aspiración quirúrgica, talladores de hueso, debe ser clasificado como un material crítico, ¿ok? Y en muchas ocasiones, dentro de la práctica odontológica, estos materiales pueden inclusive ser descartables. Instrumentales que no penetren ni hueso, no penetren tejido blando, como por ejemplo el uso de condensadores de amalgama, inclusive muchísimas pinzas de ortodoncia que realmente no no penetran, no tienen este nivel de invasión de tejidos duros o tejidos blandos, pero que han entrado en contacto con la cavidad bucal, pues entonces deben ser considerados como materiales semicríticos. En este caso, los procesos de desinfección no deben usarse nunca en materiales dentales críticos ni materiales dentales semicríticos. Absolutamente necesario, absolutamente importante saber que siempre el instrumental de ortodoncia, el instrumental utilizado durante cualquier especialidad en odontología, debe ser sometido a un proceso de esterilización o un proceso de desinfección de alto nivel, no siendo aptos para la limpieza o la desinfección ni de nivel medio ni de nivel bajo o intermedio. Entonces, ¿cómo se hace la desinfección? ¿Cómo podemos hacer una desinfección de alto nivel? Si se requiere pues el uso de un material y no se cuenta tal vez con un esterilizador o con un autoclave, o pues simplemente porque se conocen los protocolos y se puede hacer de esta manera. La desinfección va a ser un proceso físico o químico por el medio del cual se logra eliminar los microorganismos de forma vegetativas en objetos inanimados sin que se asegure por completo la eliminación de formas bacterianas. Existen algunas sustancias o elementos químicos que han reportado gran eficiencia en lo que es la eliminación de esta forma bacteriana. Bien, establecimos entonces que los procesos de desinfección van a tener diferentes clasificaciones, la hemos ido hablando un poco más, no se han especificado. ¿Cuáles son los niveles de desinfección? Vamos a encontrar en primer lugar un nivel de desinfección de alto nivel. Es lo que se tiene que utilizar en la práctica odontológica y en la práctica de especialidades odontológicas como tal, y esta va a ser realizada con agentes químicos que tienen la capacidad de eliminar todos los microorganismos. Los principales o los más comunes son el ortho-pH
aldehído, el glutaraldehído, el ácido paracético, el peróxido de hidrógeno, el formaldehído, entre otros. Estos garantizan pues una eliminación bien amplia de microorganismos de forma vegetativa, pero también en microorganismos en forma de espora. Vamos a contar también lo que es una desinfección de nivel intermedio que se realiza utilizando agentes bacterianos que por lo general solamente tienen capacidad de eliminar bacterias de forma vegetativa. Algunas esporas bacterianas, pero en este caso podemos incluir al grupo de los fenoles y el grupo del hipoclorito de sodio. Finalmente, vamos a encontrar una desinfección de nivel bajo, que es la que va a estar realizada por estos agentes químicos que solo van a tener capacidades de eliminar formas vegetativas, hongos y algunos virus, pero con un periodo de tiempo bastante corto, es decir, de menos de 10 minutos. El más utilizado en la actualidad o los más conocidos y reconocidos son los amonios cuaternarios. Los amonios cuaternarios pueden ser utilizados perfectamente para desinfectar otro tipo de elementos que se están involucrados dentro de la práctica asistencial odontológica, como mesones, sillones, lámparas. Realmente tienen muchísimas ventajas también, porque por lo general no son corrosivos, no son tóxicos, no generan daño a estas superficies o a estos equipos que realmente también deben ser bien valorados, pero bueno, ellos lamentándolo mucho no pueden ser en ningún caso utilizados como un agente de limpieza, como un agente de esterilización o un esterilizador químico, que muchas veces lo he escuchado en algunos estudiantes que me ha tocado pues coincidir con ellos, o que han estado pues trabajando conmigo, estudiantes pues que me hablan de esterilizador líquidos y pues si no me traen un glutaraldehído o alguno de esos, pues realmente están equivocados o están errados. ¿Cuál van a ser las consideraciones para entonces seleccionar o para determinar el esterilizador o, perdón, el desinfectante que se va a utilizar? Pues bueno, la cantidad y ubicación de los microorganismos, si es en un mesón, si es en una superficie, pues se utilizará pues, un nivel de desinfección bajo, la resistencia del microorganismo, si tiene o no formas vegetativas y poruladas, en este caso pues sí va a entrar en contacto con la cavidad bucal o va a entrar en contacto con algún paciente, pues se tiene que tomar en cuenta que debe ser siempre un nivel de desinfección alto. También para seleccionar los mismos tenemos que considerar la concentración de los agentes, la fase de manipulación, la duración de la exposición que la cual el microorganismo debe estar para que pueda ser aniquilado por completo y la presencia de materia orgánica extracelular, que en muchas oportunidades esta materia orgánica o extracelular es la capa de protección para estos microorganismos que no permite la correcta o la apropiada penetración de las sustancias químicas, ¿ok? Entonces, cuando se habla de desinfección, pueden haber medios también físicos de desinfección, está la